Muy buenas noches, bienvenidos a Señales. Patricia, buenas noches. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, Santi González acaba de cerrar con la información de lo que ocurrió en el Estadio Sol América en Villaliza. Patricia, enfrentamiento entre barras, el comando, por un lado la barra comando y por otro lado la barra La Plaza. Sí. Se enfrentaron, hicieron tirar fuegos artificiales y en el medio de los fuegos artificiales aparentemente hubo 3 disparos, un fallecido. En medio de toda la gente que salía también en ese momento de la cancha, Germán. Criminal lo que hicieron esta gente. Criminal, un joven de 23 años. Muchos detenidos ya en este momento en Villaliza, pero vamos a ver si hay. Seguro va a aparecer algún video que le va a demostrar o que le va a mostrar al asesino. Porque esa calle es una calle donde hay cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad. Sí. Bueno, Qué lastimosamente en un evento deportivo este tipo de situaciones. Bueno, Patricia, el primer tema que vamos a tocar esta noche tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo ya en nuestro país. No llega a ser todavía una crisis en el sentido estricto de la palabra, pero empieza a sentirse una recesión. Recesión es cuando el ritmo de la economía se desacelera. El gobierno el año pasado y principio de este año, hasta marzo nada más, sostenía que el crecimiento iba a ser entre 4 y 4,2%. El propio Banco Central bajó ese número a 3,2%, o sea, bajó 0,8%. Para que tengamos una idea, 0,8% significa más o menos 400 millones de dólares para nuestro país. Más o menos, o sea, vamos a crecer 400 millones menos. Pero estuve hablando con un economista que tiene una consultora en economía muy importante y me dice, yo creo que ya estamos de 3,2, ya estamos en 2,8%. Y lo más probable que terminemos el año con un 2% de crecimiento. O sea, la mitad de lo estimado. El presidente de la República ha dicho, la semana pasada nada más, de que él va en agosto a evaluar a sus ministros, va a cambiar a lo que nos llenan las expectativas. Dijo, no me va a traicionar el sentimiento o el cariño que le tengo a algunos. Sí. O sea, toda la gente que tiene cariño a Marito ya está en remojo en este momento. Claro. Yo, Patricia, tuve acceso a 2 ministros que están prácticamente en la lista de ser cambiados. ¿Sí? Lo dije en radio, ahora lo voy a decir acá en la televisión. ¿Quiénes son? Son Dani Durán, que me reconoció algunos elementos de la información que le pasé, me reconoció, al aire me reconoció, porque me enteré en una reunión donde estuvo él y el presidente le dijo algunas cosas, le mandó controlar los números y la gestión del ministerio con Hugo Cáceres, vocero presidencial, Julio Ullón, secretario general de la Presidencia de la República, y con Carlos Alberto Pereira, secretario técnico de planificación. Es decir, está en este momento en la mira y la información es que va a ser cambiado porque en 2 o 3 meses, hasta agosto, no hay milagro que pueda hacer. Claro, Nadie puede hacer un milagro. Tiene una baja ejecución presupuestaria. Exacto. La principal, entre otras cosas. Claro, el objetivo principal de esa institución, que antes era Senavitat, hoy era Ministerio de la Vivienda, es construir casa para la gente necesitada. El gobierno, y se nota mucho, Germán, porque el gobierno anterior, si había algo que destacar, era el trabajo que se hacía en la Senavitat. Creo que era el buque insignia de Cartes. Y venimos acá con alguien que no está ejecutando nada. Y Patricia, hay que contar y hay que resaltar de que eso distribuye muchísimo el dinero. La construcción está demostrado en el mundo que distribuye muchísimo el dinero. ¿Por qué? Porque come desde la que prepara la empanada, desde la que lleva el tereré, los remedios para el tereré, hasta la cadena interminable. Así que, en el caso de él. Y el otro ministro, Patricia, es Arnoldo Vins. Obras Públicas. Sí, ya terminó el discurso del Metrobús, ya sabemos que el Metrobús fue una gran estafa, que por cierto nadie está preso, ni siquiera domiciliaria, pero después de ese llanto que de Arnoldo Vins ya no vimos más nada. Exacto. Yo la otra vez estuve indagando, Patricia, desde el 89 es la primera vez que un ministro llora en público. Arnoldo Vins, a 8 días de asumir, o 10 días de asumir el ministerio, se fue a Fernando La Mora y lloró en público. Sí. Bueno, en este momento su ejecución es bajísima, que también distribuye mucho la plata. Es decir, los 2 ministerios a través de la cual se distribuye la plata en el área social, para justamente incentivar a la economía, en este momento esos 2 ministros están
prácticamente en la lista de ser cambiado. Bueno, hemos preparado un material sobre lo que vamos a tratar en la primera parte del programa. Crisis económica, inflación, suba de salario mínimo. A ver, por favor. Con el dólar en alza, el ajuste del combustible en 300 guaraníes, la reciente remarcación del precio del pasaje en 100 guaraníes, la canasta básica por las nubes, la situación en el campo tampoco ayuda. Más tarde o más temprano, este dominó inflacionario afecta a todos. La SEDECO realiza un monitoreo constante de 35 productos que conforman la canasta familiar. Se constató que hubo una variación a la alza muy importante de productos de consumo masivo en la primera semana de mayo. Es una suma de varios factores, ¿verdad? El combustible, la cotización del dólar, los factores climáticos también que hacen que estos productos escaseen, en especial los frutihortícolas. Entonces se debe a esos factores. Entre los 25 artículos que tuvieron un aumento considerable figuran el locote por kilo, el tomate Santa Cruz por kilo, carnaza de segunda, el puchero de primera, la cebolla, banana carapé por kilo. Y con una variación de menos del 10% tenemos a la harina, pollo, zanahoria, mandioca, pan Felipe, galleta, queso Paraguay y otros. Pese a esto, los supermercadistas solicitan no alarmar sobre la suba de la canasta básica y que la misma fue ocasionada por complicaciones en el transporte de los productos a raíz de las recientes lluvias en todo el país. Y según ellos, los precios se estarán normalizando en las próximas semanas. Pero la suba ya ha tenido un efecto dominó. Vamos a alzar también nuestro producto. ¿Van a estar alzando? Claro que sí. ¿Van a estar subiendo sus precios ustedes después de que sube todo prácticamente? Después vamos a analizar eso. Por su parte, el BCP intervino en la economía nacional ante la disparada del dólar. Anunció que desde este lunes estará ofertando al mercado 5 millones de dólares en forma diaria, pudiendo dicho monto incrementarse dependiendo de las condiciones del mercado. Con esto, la banca intentará frenar el sostenido aumento en la cotización de la moneda norteamericana. Y con tanta suba, el reclamo por el aumento del sueldo mínimo no se ha hecho esperar. Sería una bofetada realmente para la sociedad de que el gobierno dé ese ajuste del 3%, viendo todos los pilfarros que estamos teniendo, viendo un poco la subida de los precios en un 45%, en ese mismo nivel debería de darse, o sea, llegar a los 3 millones como mínimo. En la primera semana de junio se prevé una reunión entre la Central Unitaria de Trabajadores, empresarios y el gobierno, a fin de discutir el monto del reajuste del salario mínimo. Patricia, no quiero ser fatalista, pero atendé el cuadro. Menos exportación por sequía. Entra menos plata, menos dólares. Sí. Esos dólares no se ofertan en el mercado. La demanda es la misma, sube el dólar. El Banco Central empieza a perder reservas. Al subir el dólar, aumenta la inflación. El principal objetivo del Banco Central es que no exista inflación. Claro. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Saca circulante del sistema para que haya menos plata y no suban los precios. Y ahí es donde la gente dice, Bueno, y la circulante. ahí se consolida la recesión, Sí. porque hay menos circulante. Y ahí es donde viene la famosa frase que acá Doña Patricia, igual me puede decir también a mí, Germán. Bueno, nos va a Sí. decir también a Kelly, no corréis la plata, dice el paraguayo, ¿verdad? No corréis la plata. O famoso dicen, no, hay circulante. Claro, dicen. eso es porque Sí. el Banco Central saca el liquidez del mercado para que no haya inflación. Su principal objetivo es evitar la inflación. El Banco Central tiene que hacer lo que sea para evitar la inflación. Entonces, tenés todo ese escenario y por otro lado tenés ministros que no están ejecutando su presupuesto y que en consecuencia no se distribuye la plata que el Estado tiene preparado a través de los distintos ministerios, de los cuales los dos probablemente más importantes, el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas. Vamos a saludar ya a Ñaquelia Agüero, que es la Asociación de Empleadas Domésticas del Paraguay. ¿Qué tal, Ñaqueli? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a decir de una manera bien, ¿verdad? Porque el tema que vamos a tocar es, para nosotros, es terrible. Bernardo Rojas, Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, buenas noches a la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, el informe decía que ustedes se van a reunir con los empresarios y con el gobierno. ¿Es así?
Y eso pensamos, nosotros habíamos presentado una nota al Ministerio del Trabajo solicitando la urgente reunión del Consejo de Salario Mínimo y un reajuste del salario de como mínimo de 700.000 guaraníes. Hoy están 2.200.000 y pico mil. 2.120.000 y pico está. Llegaríamos a 2.800.000, 2.900.000. Es lo que decía el compañero ahí, 3 millones más o menos. Por ahí está la... ¿Y cree que es posible eso, Bernardo? Y yo creo que sí es posible y es también necesario porque no solamente no hay circulantes, sino que el poder adquisitivo del trabajador está por el suelo. Ese es un problema grave que no compramos nada porque no tenemos medios, no tenemos plata. Y si no se reajusta el salario en la proporción que está el costo de vida, entonces esto no, va a seguir así y va a ser peor. Y por eso queremos que por lo menos se equipare el costo de vida y el salario, para salvar. Nosotros hicimos un estudio basándonos en la investigación que hace el Banco Central, porque no tenemos otra institución que haga y no tenemos medios para crear nosotros nuestra propia institución. Entonces nos basamos en eso y igual lo que hacen ellos, el Banco Central, hacen nuestros técnicos. Y para ello la pérdida del poder adquisitivo está anualmente en 3.2, 3.3%. Para nosotros está sobre los 10, 12 y si te descuidas 15%. Entonces nosotros discutimos con el Banco Central. Mentira es que la inflación en el Paraguay está por debajo del punto 1. Mentira, nosotros calculamos que la inflación en el Paraguay está entre 1.3 a 1.5. Por mes. Por mes. Lo que da que anualmente la inflación está orillando entre 15 y 18%. Por eso hay tanta pobreza. No puede ser que un país con tan baja inflación, según el Banco Central, tenga tanta pobreza. Pero es un factor la inflación. Y determinante. Determinante, pero sí, es uno. Uno, pero es determinante eso porque ahí pues se basa todo. Se basan los precios, la venta, el salario, es decir, todo. Y todo está a cargo del Banco Central. Vos recién dijiste que el Banco Central tiene que cuidar la política monetaria. No tiene por qué meterse en el tema de decir se tiene que reajustar el salario o no se tiene que reajustar, porque entonces se convierte en juez y parte. Por eso nosotros decimos que el Banco Central no tiene que estar ahí. Tiene que estar... Claro, el organismo tiene que ser otro. Tiene que ser otro. Y se tiene que crear... Porque si no se califica a sí mismo. Correcto. Y nosotros solicitamos la creación de un instituto de estudio permanente del salario y costo de vida. Como tienen los otros países, tiene Argentina, tiene Brasil, tiene Uruguay, tiene Chile, porque nosotros no vamos a poder tener. El INDEC en la Argentina. Exactamente. Y ya se está por constituir. El problema era que no había medios para crear una nueva oficina. Entonces nosotros decíamos que una dependencia de la Dirección de Estadística, Encuesta y Censo se convierta en Instituto de Estudio Permanente del Salario y el Costo de Vida. Entonces que haya ahí una oficina en donde la participación sea tripartita. Ahora, que estén los empresarios, nosotros y el gobierno. Ahora, don Bernardo, ¿cómo cree que puede ser posible alzar 700.000 el salario mínimo cuando hay gente que hoy está despidiendo porque ya no puede pagar ni siquiera el salario mínimo, justamente por la falta de circulante, por la falta de ventas, compras, de todo tipo de disminución en lo que refiere a la economía? ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son los otros factores que se debe tener en cuenta? Y nosotros consideramos de que el gobierno tiene que buscar los mecanismos para conseguir equiparar la pérdida del poder adquisitivo. En una oportunidad nosotros habíamos planteado y llegamos a acuerdo con el sector empresarial, pero no llegamos de acuerdo con el gobierno, de que se reajuste el salario en la proporción que pedimos, por lo menos 37, 38%, y después se fraccione eso. Por ejemplo, en varios países se hizo eso, se dice 40% de reajuste. Entonces, 10% cada 2 meses. Por decir una forma, un mecanismo. Puede ser un mecanismo así. Y también otro mecanismo puede ser lo que se utiliza con la empresa maquiladora, por ejemplo. La empresa maquiladora no paga nada. Paga 1% sobre las exportaciones. Y después no paga absolutamente nada. Y dice, nosotros pagamos salario mínimo y no paga salario mínimo. Lo que paga es jornal mínimo, porque le hace trabajar a la gente por hora.
Y entonces vos para llegar al salario mínimo mensualizado tenés que trabajar 10, 12 horas. Entonces es una trampa legal. Ahora, ¿cuánto por ciento, Bernardo, del Paraguay gana salario mínimo? Y la otra gente que no gana salario mínimo se perjudica porque cuando vos alzas el salario mínimo invita a la inflación. Porque la gente sale a consumir más, hay más demanda, entonces los precios suben. Sí, ¿Qué le decimos a la gente que no gana salario mínimo? Nosotros tenemos el porcentaje de asalariados que ganan el salario mínimo entre el 65 y 70%, que ganan el salario mínimo, los asalariados. Y dentro de los asalariados también hay gente que gana más del salario mínimo. Y hay muchos que ganan menos del salario mínimo. Entonces, acá hay una trampa que se hizo en una oportunidad. Un empresario recurrió a la Corte Suprema solicitando un recurso de amparo, o no sé cómo se llama, el recurso que presentaron, y dijeron que el reajuste del salario tiene que ser para el salario mínimo. Y nosotros decimos que el reajuste del salario tiene que ser sobre el salario mínimo. Eso es lo que está establecido en la ley, que se tiene que hacer el cálculo sobre el salario mínimo y para todos los salarios, para los que ganan más, para los que ganan menos, para el salario rural, para el salario doméstico, para todo tiene que ser igual. Porque si vos ganas más el salario mínimo y no te reajustas porque ganas más, entonces perdés. Entonces eso se tiene que hacer. El otro punto es que nosotros planteamos el control de precios de los productos de primera necesidad. Si eso no se controla, vamos a tener siempre este problema. ¿Cómo controlar los precios? Y en la Argentina, por ejemplo, en este momento hay control de precios. ¿Y funcionó? Funciona, claro, sí. Vos no viste que dice los precios cuidados, se llama. Ahí. No dice control de precios, dice precios cuidados. Pero eso es como desafiar a la ley de la gravedad. No, mentira. Tiene que ser. Y te voy a poner un ejemplo. El gobierno anterior, estando de ministro Leite, liberó el precio del gasoil. No solamente liberó la venta, sino que liberó también la importación. Y dejó a merced de los empresarios. El descalabro que se produce ahora es por eso, por la liberación del precio del gasoil. Entonces, no, ahora subió el precio internacional y subió el dólar. Pero está bien, Germán, pero no subió en la proporción en que estaba. Originalmente el tambor de crudo estaba sobre los 100. Y ahora que todavía no alcanzó 60, 50. No. Cuando estaba regulado estaba en 50, 60. Kelly también quiere... Sí. Hasta ahora todavía no llegó. Está suspirando acá a mi lado, Kelly. ¿Qué te hace suspirar tanto, Kelly? No, como ellos están hablando siempre de suba y de esto, ¿verdad? Nosotros, las trabajadoras domésticas, no entramos porque te imaginas que nosotros estamos palpando eso que sube para nosotros es una cosa muy, no sé cómo te voy a decir, es para nosotros familia, que estamos ganando el por día, que tenemos estudiantes, que tenemos escueleros, y que vos sabés que subió la galleta, subió la carne, subió esto, subió aquello, porque hasta el pasaje subió. Y después dicen los empresarios que ellos también, yo ahí lo que no sé, no entiendo, porque siempre estoy pidiendo explicaciones sobre el tema de que a los empresarios de los colectivos, no sé cómo ustedes lo llaman, sí. Transportistas, se le da suicidio y se nos aumenta a nosotros también el pasaje. Ustedes que entienden ese tema, eso es lo que quiero entender, porque el gobierno o el Estado nomás le paga otra vez al empresario y nosotros volvemos a pagarle. ¿A quién le pagamos? Al empresario otra vez le pagamos. Entonces, ahí lo que a nosotros las trabajadoras nos trabaja también eso, porque en este momento nosotros no estamos subiendo del agua, que subió otra vez, está subiendo el río. No crea que paró el río, no. El señor río no para cuando él se le da la gana, sube y sube y sube. Sube, eso es gasto para nosotros. No crea que se nos da gratis nada. Todo pagamos, porque el gobierno parece que le supera la cantidad de gente que hay en Paraguay que sube del río, ¿verdad? O del arroyo, como quiera llamarle. Entonces para nosotros es difícil también. El pasaje, el colegio, la escuela, la facultad y el alimento. Porque sube el pan, porque sube el puchero. Dame un ejemplo, Ñequeli, de suba algo. Y yo te voy a poner del puchero. Así de fácil te voy a hacer. Nosotros la vez pasada estábamos comprando el puchero de segunda, te voy a decir, que normalmente casi comemos en nuestro sector.
estaba 2.500 creo. El kilo. El kilo. Y desde ayer estábamos comprando a 4.000 guaraníes el kilo. El mismo puchero. El mismo puchero. Y me dijeron que de primera estás 17.000 guaraníes el kilo. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Para qué dijiste todo eso? Ahí ya te dijo el señor. Puro hueso. Puro hueso. ¿Y qué es lo que le vas a hacer? De morir uno sí que pe caldo, eso, pero cuerelle, pero vos querés comprar arroz, está caro. Fideo así nomás también. Coste que nosotros estamos en el bajo, te voy a decir que estamos en la Chacarita, estamos en el bajo y ahí parece que la plata corre, como nosotros decimos, circula más, vemos más, no se ve, no hay. Porque hay una diferencia ahora, eso, Iñakeli. Sí. O hace rato ya se nota eso. Se notaba despacito, ¿verdad? No tanto. Pero ahora con esta subida de agua se nota más porque hay menos que trabajan, como estaba diciendo el señor. Nosotros, nuestra gente son albañil, son constructores, son esa gente que arma obra y todas esas cosas. Y cuando ellos no trabajan, por A o B motivo, porque llueve, porque no llueve, porque ellos también de esa parte también tienen que mirarse. Cuando hay una obra y ellos están trabajando la obra y llueve, y como ellos dicen, si están trabajando afuera ya para, si están trabajando adentro no, ¿verdad? Pero hay muchos que no están trabajando. Y el empresario, el ingeniero, el arquitecto que está con esa obra no te va a pagar por un trabajo que no hiciste. Es un lujo hoy comer carne, por ejemplo, un tallarín, por ejemplo. Claro que es un lujo. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Cuál sería la comida normal entre semana, para no poner los fines de semana? ¿Qué comes un lunes, un martes, un miércoles? Sobre todo al mediodía, que es generalmente la comida principal, ¿verdad? Por más que algunos dicen desayuno. Y casi siempre los lunes, viste que nosotros normalmente comemos puchero. Ahora comemos puchero, no, yo no te digo que no. Y algunas veces comemos el guiso que normalmente le llamamos guiso popó, ¿verdad? Un poquito de carne, un poquito de todo, un poco de verdura y todas esas cosas. Pero así estamos. Entre puchero y guiso popó. Y claro. ¿Por qué? Porque no otra comida, Iñakeli. ¿Qué comida podés comer? Asado. ¿Cuánto está el kilo? La vez pasada por Día de la Madre, ¿sabes a cuánto subió el asado? A 30.000 guaraní el kilo. Yo siempre dije que el asado es la comida más barata que hay. Porque le pones sal y limón y ya está. Si tenés para hacer al lado una ensalada, bien, gracias. Pero y si no... O una roquesú. El queso ya es... Ya es un lujo. ¿Para qué le pusiste lo de la roquesú? Bueno, tenés que decir roquesú. Arroz nomás no decir. O fideo nomás. Arroz popó. Arroz popó tenés ya, Juana. Y eso es lo que sufrimos nosotros. Usted habla técnicamente, ustedes están diciendo inflación y esto. A lo mejor nosotros no manejamos esos temas, entendemos todo. Y que el banco y todas esas cosas. A lo mejor nosotros, hay muchas personas que dicen, ¿de qué me están hablando? Era porque si yo trabajo y ahí yo me gano mi plata. Pero nosotros que escuchamos y estamos así, ¿viste? Entendemos lo que... Pero y la gente... Y ahí en la Chacarita, una familia de 3 hijos y papá y mamá, ¿cuánto necesitan al mes para vivir? Y lo mínimo te voy a decir, y si vos tenés que, ajustando, como se dice, el cinturón, 3 millones. Ajustando. Porque bueno, no te olvides que yo quiero que mi hijo que se vaya al colegio. No hay nada gratis. La gente dice, ahí yo come. Sí, yo digo que sí come, pero tenés que dar rifa, tenés que dar donativo, porque esto, porque el Día de la Madre, porque todo hay que pagar. ¿Y en qué colegio estudia tu hijo, Iñakeli? Y uno está en, ¿cómo se llama eso? Mi nieto, yo no tengo más hijos que se van. Sí tengo una mi hija que se va en Dalquis. Y el otro creo que se va en Sánchez. Pero por eso, Sánchez. Sí. Son buenos colegios. Sí, son buenísimos colegios. Pero te cuento nomás de que a nosotros tampoco es fácil. Y cuando trabajas en trabajadora doméstica tenés que pagar pasaje, ¿verdad? Claro.
Y si vos te levantaste un poco tarde y tenés, no podés esperar al colectivo que te da 2.400, ¿verdad? Porque está 2.400 el pasaje. El primero que viene, y si viene ese, como nosotros decimos que viene con aire, y viene, ese ya te cobra 3.600. Ojo, imagínate. ¿Vos trabajás como empleada doméstica? Ahora mismo no. No me dan más trabajo por mi edad, dice. ¿Sí? Sí. Yo tengo 68 años. Pero ¿te gustaría trabajar? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Y no te dan por ese motivo? Sí, por la edad. No te olvides nunca que cuando cuando cumplimos 40, dicen que, pues yo no sé, yo hasta ahora sirvo para trabajar, pues yo en mi casa hago de todo. ¿Y hasta que cumpliste 40, qué me iba a decir? Que ya bajamos nuestra, ¿cómo se le dice? El rendimiento de trabajo. No sé, yo tenía 40 años y te levantaba una casona, limpiaba. ¿Qué te hace? ¿No? Y ahora no trabajo, no puedo decirte. Yo mi casa de punta a punta limpio. Y después me voy otra vez en el centro comunitario, porque yo estoy en un centro comunitario donde le doy de comer a 50 adultos mayores. ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros sentimos también. ¿Qué sienten? Y la disminución de víveres y todas esas cosas. Bueno, no te olvides que ahora estamos en esta época de suba del río, entonces todo golpea. No hay donaciones. Porque usted ese comedor es en base a donaciones más que nada, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Patricia. Sí. Y continuamos. Sí, Nos están contando las penurias, el aumento del salario mínimo por parte de la Central Unitaria de Trabajadores y la penuria de la Asociación de Empleadas Domésticas del Paraguay, en esto que aparentemente es el inicio de un periodo recesivo en nuestro país. Pausa y volvemos. Venta cero. Hay días que a las 3 de la tarde empezar 30, 40 mil guaraníes, no estamos pudiendo cubrir nuestra cuenta en la cooperativa, con decirte que ni nuestro canon diario estamos pudiendo pagar. Desesperante la venta, nada de venta no hay. Está un desastre, no hay movimiento. Nosotros particularmente hemos bajado nuestras ventas en un 60-70%. ¿Tanto así? Tanto así. Yo no sé si no es que hay circulante o qué es lo que está pasando, pero hay una retracción terrible. Ahora yucapata la marito o yupi, ore noroñe mubey, dolore cobey plata, ore eso hueverá. Por favor, acá tuvo recorrente, otro país, o ya por las ayudas a la y pueblo, cuera acá tuvo mando un vapota y te vare ahí. ¿Vos tuviste que despedir personas? Sí, lastimosamente. Tuve 3. ¿3 personas? Sí. Porque ya no tenías cómo solventar el sueldo. Ya no puedo solventarle, lastimosamente. ¿Vos tenías personal a tu cargo? Tenía. ¿Y qué pasó de él? Y tuve que despedirlo, como se dice, porque no. Era pérdida. Así mismo. Difícil. Inclusive yo estaba con mi señora, familia completa, más secretario. Ahora estoy solo. Para no cerrar nomás ya. Mucho más, con todos los precios altos, especialmente cuesta mucho más. ¿Están altos los precios? Están altos. Subieron los precios, no se gana lo mismo. Poca plata, no se puede comprar nada. Si antes comprabas 10, ¿hoy cuánto compras? Nada, nada. Nada, sí, bastante menos. Yo gasté, ponele $100 y no me llevé nada casi. Me llevé 4 artículos. Es decir, que ya no es ventaja para ustedes venir a comprar a Paraguay. No, tanto no. Bueno, yo creo que esto debe de ver el presidente de la República o alguien contarle, ¿verdad? Porque no puede esperar agosto. No se puede, Patricia, esperar agosto. No. Esto tiene que reactivarse inmediatamente. Y ya los que están ya tuvieron 9 meses de tiempo. Claro. Tiene que no hacer es que lo no tuvieron suyo. tiempo. Tiene que hacer lo suyo, porque en el corte hablábamos de los factores externos que no tienen responsabilidad directa sobre Mario Abdo Benítez, pero hay otros que sí, como movilizar los suministros. Exacto. El tema de la sequía, la suba del dólar, compañía Marito no tiene nada que ver ahí, pero lo otro sí. Aparte, tiene que dar otra imagen de esperanza también. Esta gente ya no inspira un grado de esperanza, de optimismo
hacia lo positivo. Lastimosamente funciona así. Yo no sé por qué él va a esperar a agosto, el presidente de la República. Debería hacerlo antes. Ña Kelly, ¿y qué dicen tus colegas empleadas domésticas? Y todos nos quejamos, todos se quejan cuando tenemos reuniones, todos se quejan, no sabemos más cómo vamos a ir. Hay inclusive algunas compañeras dicen, me levanto más temprano, vamos a ver si no me voy caminando hasta mi trabajo, que le queda un poquito retirado. Viste que te voy a poner un ejemplo, algunos caminan desde Estados Unidos hasta el Mercado 4. Antes se iban en el colectivo porque siempre tenemos presente también la seguridad. Tenemos miedo que nos asalte cualquier cosa. Ahora no, eso terminó, se juntan entre 2, entre 3 y se van caminando también. Se van acompañadas. Sí, se van acompañadas. Arman un grupo. Arman un grupo y se van acompañadas. Más temprano se levanta por hoy. Como te dije, no todo puede pagar esa cantidad de pasaje. Porque nuestro salario, que los diputados no se dignaron todavía a firmar, entonces nosotros estamos en el 60% nomás. ¿Cuánto gana una empleada doméstica en promedio? Y ponerle 1 millón. ¿Así nomás? Y así nomás. ¿1 millón? Y sí, porque nosotros, por ejemplo, lo de nuestro sueldo es el 60% del mínimo. Claro. Y entonces es 1.200.000, 1.250.000 sí, por ahí. Eso. Ahora se subió tienen que ganar el salario mínimo. No, todavía no se pero aprobó. todavía no aprobó. Diputado. Senado aprobó. Sí. Desde el año pasado luego Senado aprobó. Pero diputado no. Ellos quieren aprobar aprobaron el 70%. Este año todavía no sabemos, porque ellos no quieren... O sea, ellos subieron al 70%. Sí. Con lo cual le pasaría a ser 1.600.000 por ahí. Sí, y este año todavía no sabemos si van a... Pero tenemos esperanza de que revierta ellos y 100% sea también el salario. Porque hay muchas que no entendieron todavía qué es el aumento. Porque el trabajo, no todos pueden tener trabajadora doméstica como siempre nosotros decimos. Eso es no es obligación tener trabajadora doméstica, pero sí es obligación tener un sueldo mínimo y con dignidad para que seamos dignos también, para que sentirnos valorada también como trabajadora doméstica. Porque vos tenés que saber repasar el piso, porque vos tenés que saber cocinar, porque vos tenés que ser niñera. Todos aprendemos. No hay ninguna que no aprende. Todo se aprende. Vos te vas a la facultad, ella se recibió, no sé si es locutora, periodista, pero ella se fue a la facultad y aprendió. También las trabajadoras aprendemos, porque no todos los patrones y las patronas. Ella, por ejemplo, se recibió no sé, periodista social. Sí. Bueno, periodista. Ella sabe ya cómo manejar eso. Pero nosotros, nuestros patronos, no sabemos cómo se maneja. Que hay algunos patrones que les gusta que una mesa esté de costado y la otra patrona a lo mejor no le gusta que esté en el medio. Te pongo nomás un ejemplo. O sea, que una constante con cada patrón o patrona, como usted le dice, sí, cambia la forma laboral. Le cambia la forma laboral. Entonces, aprendemos como nosotros decimos. Entonces, a nosotros tampoco nos pueden exigir a que seamos profesionales. Yo me creo profesional. Vos me decías, bueno, te armo todo lo que vos querés. Y acá era que la señora que dice que es representante de ama de casa, que no sé si existe todavía esa asociación, sí. Lenny Pane, me ha dicho que ustedes tienen que hablar castellano, que no tienen más que hablar guaraní. Sí, yo sé, estuve presente sí. Cuando ella dijo. Acá era. Sí, claro, entonces vamos a irnos todito en España para hablar en castellano. Si no hay necesidad de que nosotros sepamos castellano, si nosotros hablamos bien el castellano y hablamos bien el guaraní, y algunos sí que hablan bien el portugués y el inglés también. Con el tema que yo no me hable ni portugués ni español ni inglés. Se está bien a cachaco. Pero a mí me echan el trabajo, así que no tengo historia. Soy niñera, soy cocinera, soy limpiadora, soy mucama de adentro y de afuera. Porque mucamas son 2 clases, hay de adentro y hay de afuera. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que la mucama de adentro tiene que ver todo lo que es la cama, cómo estaba servida la mesa, tiene que servir la mesa. Y la mucama de afuera, todo lo que es servir a la gente que, por ejemplo, está en una pileta. Hay casas que tiene pileta, ¿verdad? Y todo eso tiene que atender.
¿Qué tienen que hacer en la pileta? Y tiene que atender a la gente que viene a divertirse. ¿A bañarse? O sea, a bañarse en la pileta. ¿A traerle algún trago o algo así? Y sí, viste que hay alguna gente chuchi que tiene en su casa pileta, que le llama a sus amiguitos, a sus amiguitas y todas esas cosas, vos tenés que estar ahí presente. O si hay alguna cena y hace mucho calor, se come afuera. Todo eso es la mucama de afuera. Bueno, ¿y el salario mínimo entonces, Leonardo? ¿Crees que va a subir o...? Porque hay un mecanismo ahora que dice el Banco Central, creo que si llega al 3% ya sube automáticamente. No, automáticamente sube sin tener en cuenta la proporción inflacionaria. Anteriormente era 10%. El 10%, sí. Ese se eliminó. Ese 10% se eliminó. Ahora ya no. Anualmente se reajusta el salario de acuerdo al informe del Banco Central. No importa que sea 1, 2, 3, lo que sea. Pero ¿y ustedes no están de acuerdo con eso? No, con la cantidad no, porque nosotros no creemos en lo que dice el Banco Central. Nosotros sostenemos que lo que dice el Banco Central es amañado. Entonces nosotros decimos que está bien que se haya eliminado esa traba que tenía, que era 10%. Encima era inconstitucional porque la Constitución habla del salario mínimo, vital y móvil. No habla de ningún condicionamiento de ninguna naturaleza. Entonces ahora cada año se reajusta, en junio se tiene que reajustar el salario de acuerdo al informe que dice el Banco Central. Y ahí lo que nos trancamos otra vez, porque ahora va a subir 70.000 guaraníes el salario. Este junio. Este junio va a subir 70.000, máximo 80.000 va a subir. ¿Y cuánto subió el asado, Kelly? Para el Día de la Madre es todo 30. 30.000 el kilo. 30. ¿Y estaba antes del Día de la Madre cuánto estaba? Y creo que estaba a 22 o 23 por ahí. Por ahí nomás estaba. 22 o 23 estaba. Sí. Y conseguía también hasta 21. Hasta 20 conseguía. 20. ¿Y con ese asado qué hacen? ¿Y qué vas a hacer? 2 veces un mes, 2 kilos un mes, 70. Y sí. A pedir 29 días de un mes asado. No. Pero yo digo que ese es más barato otra vez, porque al asado, yo creo, como le dije recién, el asado le pone carbón, y a la orilla sí que conseguirlo leña, y hace esa puyaiteta, yo cavas ese, le pone sal y ¿Qué carne es el asado? ¿Qué carne? ¿La ¿Lavadilla? No, va. ¿Qué le pones? Costilla nomás. No, nace de segunda. Falda no dice otros, y sí, falda también. Comer, pero eso también está caro, no crea que está barato. Y entonces le pone limón y sal. Ay, tira también un pepe ojijare. Pero sin tira yo no quiero comer. Ay, sí, pero vos no podés comer, nosotros no, sí. pero un tira sencillo. Mandioca. Un arroz que es uno, ya es un buen tira. Eso no cuesta muy caro. Sí, y comprarle de queso. No, pero le pone un poquitito, no mucho. ¿Y cuál le es tu pone queso, cebolla, le pone poroto, manteca y ya está. Hola, Pinta, vos querés un lujo. Decirle a Germán que te invite a comer, por favor. Porque... Invítame para comer y yo te voy a invitar en mi casa. De lo que yo te dije, ¿qué es caro, doña Kelly? ¿Y qué es lo que no es caro ahí? Vos querés el queso. Eso no es tan caro. Un masito así un masito de que nosotros le ponemos, te voy a decir, un masito de, no sé, ¿qué cebolla me pediste vos? No sé, yo conozco poquísimo. ¿De verdeo o la de verdeo o la cabeza? De verdeo, por ejemplo, un masito así chiquitito que entra 2 hojitas, 3 hojitas así, 500 y ya sale. ¿La cebolla blanca nomás? La cebolla en cabeza. En cabeza. Ah, y bueno, y pagar un 2.000 guaraní. Para una cebolla. No para una cebolla. Y eso te sirve ya para una fuente de arroz que Una lechuga, oye, está 5.000 guaraníes. Con suerte encontrar 3.000 por ahí. Una lechuga que tiene 7 u 8 hojas. Eso yo como sola, por ejemplo. Imagínate a alguien que está entre 5 en una casa. Mínimo tiene que comprar 3 si quiere comer ensalada de lechuga. ¿Verdad? 15.000 ya es para usted pesado, para una ensalada. Claro que sí, por eso le dije que socorro, le pedí cuando me dijo que le haga con poroto también arroz y alberja. Y más caro todavía que el poroto aunque sea hasta 12.000 guaraní el kilo. ¿Te imaginas 12.000 guaraní? Antes nosotros se nos regalaba el poroto. 12.000 guaraní el kilo es mucho para nosotros. ¿Y por qué? Porque hay sequía y porque ahora, como dijo ella, subió el río y se fundió ahí lechuga, locote, cebolla, erea, mandio, yetú, abatí.
El tomate está a 15.000 guaraníes. Ni Shura, un día te digo. No, porque inclusive seguro que te enteraste que murieron animales también por ahí. Bueno, los campesinos ya murieron en el agua nomás. También. Yo te quiero llevar, anda a mi barrio, yo te voy a... Y entrando. O sea, vos, quiere decir que hoy la situación está peor que el año pasado a esta altura. Que Re. Yo te quiero llevar a mi barrio nomás y nosotros estamos en la parte alta y somos gente trabajadora. Y sentimos eso. La gente dice, 100 Inteco Yupi, dice alguno. 100 Io Yupi. Contá ese 100 y cuánto viene nos sale al mes. ¿Ustedes compran jabón en polvo para lavar la ropa? Claro. ¿A granel? El granel, vos me decís. Sí, el que viene suelto. El que no viene... sí, suelto y... Claro. Hay gente que solamente lava con el famoso jabón negro, jabón blanco. Yo no lavo con jabón. Sí lavo porque se tiene que lavar los championes. Yo digo. Y en las casas, en la casa también, en nuestro trabajo, también sentimos ese receso. ¿Y la fruta? Vos pedís cada lujo, Germán. No, vos pedís cada lujo. Pero Paraguay es el país de la naranja, por ejemplo. ¿Dónde? ¿Sabe cuánto sale una fruta de naranja? Decime. No sé. No sabe, 1000 guaraníes. Una naranja, una fruta de naranja. Una unidad. Una unidad, 1000 guaraníes sale. Y en el bajo, porque nosotros no pagamos impuestos. En el supermercado no te vende más naranja por unidad. Por kilo. Por kilo te vende. ¿Y cuánto cuesta por kilo? No, ni idea, porque yo compro en el bajo que me sale más barato. La galleta, nosotros comprábamos, en el bajo comprábamos por 2.000, nos daban un montoncito ya porque somos 5 en casa. Ahora te anda a comprar por... Se achicó. ¿Y qué es lo que le vas a decir a la mamá? Vaya, pico mi chive, ore la cuanga la galleta, pero le vamos a decir. Tener que ser comprensiva también, que él tiene que pagar flete, pea y que subió el panificado, todas esas cosas. Todo subió, no hay nada que dice 3, 4 cosas subió, es mentira. Bueno, Ñaqueli. Por eso que nosotros exigimos que se nos pague también el sueldo mínimo. Si el presidente de la República está viendo ahora, y si no está viendo, alguien le puede contar, o le va a contar seguramente. ¿Qué le decía a él para que mejore la situación? Y que dé trabajo. Como ama de casa, ¿qué recomendación le darías? Yo le daría que, te juro que ni sé más, porque yo, viste que cuando hay tanto así, tanta la gente viene y te dice, porque la gente viene y te dice las cosas. Viste que adultos mayores tienen una pensión de 500.000 guaraníes, sí, que no sirve nada. Y yo soy adulto mayor. Ellos vienen y te dicen, ay, costamente y ningún se la hace sueldo. Ma eres no me hice igual. Y me tere y man ningo se añisen sahawen inao. Ellos dicen que ya no sé cuántos miles de personas ya que dieron el efectivo para adultos mayores. Bloquean la tarjeta antes que eso. Todas esas cosas. Por eso es que nosotros reclamamos ese aumento como trabajadora doméstica. Porque el que se va a jubilar ya no va a ser una carga para el gobierno. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Va a ser menos carga para... Y ellos no se animan a dar ese paso. Y el día de mañana esa juventud que está viniendo trabajando se va a jubilar y no va a ser para cuando sea viejo o vieja, no va a ser más carga para el gobierno. Porque ya va a tener su jubilación. Bueno, Kelly, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Igualmente. Muchas gracias. Vamos a estar observando la situación. Y bueno, Patricia, esperemos que el presidente de la República tome la decisión lo antes posible. Que le saque al ministro que le tenga que sacar, así nomás ya. Que le saque a quien le tenga que sacar, porque claro que sí. Se tiene que mover. Él ya tiene en su mente, hizo comentarios con personas que me contaron. Y a los medios también había dicho, ¿te acordás? Sí, a los medios también había dicho, van a salir los que no están cumpliendo. Hizo comentarios donde está así clarito, nombre y apellido. Entonces, que le saque ya y echemos a andar de vuelta la economía de nuestro país. Cada vez nos va a costar más caro. Sí. Así es. Breve pausa y estamos de vuelta. El operativo Espada tuvo lugar en la zona de Jubaguazú, distrito de General Aquino, departamento de San Pedro.
El viernes, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, detuvieron a 7 policías y 5 civiles, uno de ellos de nacionalidad boliviana. Quedaron incautadas una avioneta, vehículos y un importante cargamento de 302 kilos de cocaína, que al parecer estaba destinado a 3 diferentes compradores. No contaban con una orden de allanamiento como si teníamos nosotros, no estaba un fiscal presente en el operativo. Entonces todo hace suponer de que ellos estaban en el lugar sin los presupuestos o los requisitos que dice nuestra ley para una autoridad pública. Estamos averiguando por si el dato puede darnos el origen de esta mercadería. Reportan que al descender la avioneta con matrícula boliviana, los agentes de la SENAT fueron repelidos a tiros por los malvivientes. Es más, se enfrentaron a agentes de inteligencia de la Policía Nacional. Sorprendió a la comitiva del Ministerio Público y SENAT ese mecanismo esa forma de repeler. Luego se confirmó que eran agentes policiales. ¿Qué estaban haciendo allí? Es muy difícil de determinar. Los agentes de inteligencia y de la GEO capturados aparentemente estarían asegurando la cobertura al cargamento proveniente de Bolivia rumbo a Brasil. Importante cantidad de armas de fuego que fueron disparadas cuando la comitiva ingresaba. Breve conversación que tuve con ellos estaban haciendo una tarea de vigilancia. Como consecuencia, el comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, destituyó al jefe policial de la zona, el comisario Cristino Aranda. Y es que tras la detención de los uniformados, el comisario Aranda solo explicó que hubo un inconveniente entre la policía y la SENAT. Además, el comandante de la policía no estaba al tanto del procedimiento, ni siquiera contaban con los papeles del supuesto procedimiento. Agradecemos mucho la presencia en los estudios del canal del ministro de la SENAT, Arnaldo Yucio. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Germán, muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa. También está con nosotros la fiscal Lorena Ema, que estuvo en este procedimiento Espada, Operación Espada en San Pedro. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ministro, a ver, contame. Yo voy a ir directo al grano, ¿verdad? Lo que acá llama mucho la atención y la gente se está preguntando, y finalmente queremos saber ya a esta altura, esos 6 policías que estaban con los traficantes, estaban haciendo un trabajo de inteligencia, 7 policías, ¿estaban haciendo un trabajo de inteligencia o estaban dando cobertura a ese operativo? Bueno, al principio, como bien ya lo había mencionado, la cantidad del personal policial que fue detenido en ese momento nos hizo pensar sobre la posibilidad de que justamente estén haciendo una operación similar a la nuestra, ¿verdad? Uno puede prever 1 o 2, ¿verdad? Pero que estén 6 agentes policiales, ¿verdad? Estén 6 de una sola vez, nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Por eso le llamé para salir de dudas, conversé directamente con el ministro del Interior y le pregunté si es que él tenía conocimiento de alguna actividad, porque lo siguiente pues iba a cambiar totalmente si efectivamente era una operación de inteligencia o un allanamiento, ¿verdad? Iban a encontrarse 2 fuerzas similares ahí haciendo una operación, ¿verdad? El ministro me confirma de que él no tenía conocimiento, ¿verdad? Después creo que la fiscal en su momento ya tomó la información allí, ya en el campo de los hechos, de que habían mencionado que tenían una comunicación al fiscal de la zona sobre tareas de inteligencia, ¿verdad? Inmediatamente conversé directamente con el fiscal Jorge Encina, el fiscal de San Pedro, y él me confirmó que efectivamente un par de semanas atrás se le había comunicado de que un grupo policial de inteligencia iban a hacer ese tipo de tareas en esa zona, ¿verdad? Él no podía identificar qué zona porque le había mencionado una ubicación georreferenciada, ¿verdad?
después ya empezamos a cotejar las ubicaciones y distaban una de otra como 47 kilómetros más o menos, ¿verdad? Y bueno, eso sí ya nos confirmó, y después ya teniendo datos de allá, no había ningún fiscal en ese momento, no tenían una orden de allanamiento. Entonces eso nos llevó ya a suponer, ¿verdad?, a sospechar en ese momento de que efectivamente ellos estaban haciendo una tarea que difería de la que ellos habían mencionado en su comunicación, ¿verdad? Entonces creemos que efectivamente estaban dando ese tipo de cobertura que mencionás, o o iban a hacer iban a cobrarle, porque eso también... Esa es la versión más fuerte que hay. Sí, Aparentemente querían hacer el famoso apriete. De que querían apretarles, ¿verdad? Sacar un porcentaje de eso y dejar salir la droga, ¿verdad? Esa es la información que tenemos que tuve hasta el viernes. Y bueno, después ya la fiscal tomó intervención y tuvo oportunidad de llamarlos a prestar declaración indagatoria, ¿verdad? Lorena, cuando vos llegaste al sitio, fuiste recibida ya, o sea, fueron recibidas todas las tropas de la Senat y vos con fuego por parte de estos policías que estaban ahí? Sí, hay una suerte de... Los hechos se dan así. Ingresa primero la comitiva de la Senat. Nosotros vamos en otro vehículo detrás y entra un grupo de 6 personas que son los de Fuerzas Especiales. Y se acercan al grupo y le dicen, alto, alto la Senat. Y ahí ellos empiezan a disparar. El escenario nuevo que... ¿A qué distancia más o menos se dispararon? Y tiene que ser mucho, 400, 500 metros, pero como el ingreso no es así lineal, sino es alternado, porque hay un grupo que va por el costado, otro grupo va por el otro costado y otro grupo por el centro, y la avioneta estaba así, tipo de la parte norte, por decirte, del lugar donde nosotros ingresábamos. Entonces esa es la primera conversación que después ya me da a mí, porque yo voy en otro vehículo detrás, la persona que hace el primer ingreso, que es un agente especial, y ahí es donde él alerta. Esta misma situación fue confirmada ya ayer por los mismos imputados que estaban en el lugar, que ellos ya mencionaron que antes que nosotros ingresemos ya los agentes policiales estaban disparando. Es así que hoy tenemos una avioneta que hasta hoy tenemos identificado con 11 disparos. Entonces hay una suerte ya de un evento antes que ya se dan los disparos, y bueno, es lo que tenemos. ¿Y cuando ustedes llegaron, en qué momento ellos dejaron de disparar? Pase, le dice la gente, uno de ellos le dice, alto, alto, policía, y otro grupo le aborda por detrás. Ubícate en el escenario de la avioneta, y ellos muy cerca de la avioneta. Yo creo que deberíamos hacer una reconstrucción para hacer específicamente una planimetría de cómo se da la dinámica. Yo te estoy relatando lo que yo puedo tener por el testimonio de las personas que estaban inmediatamente en el lugar. Y otro grupo de personas ingresa por detrás y le sorprende a un grupo. Hay un grupo de gente que estaba ya, por decirte, los que no eran policías, sino los civiles, estaban todos ya boca abajo y con los agentes policiales disparando. Ahí es donde nosotros ingresamos, donde entra el grupo de la Senat. ¿Y la balacera cuánto duró? Y tiene que ser, tiene que ser 1 minuto y medio, 2, porque nosotros teníamos marcado el tiempo de aterrizaje del avión. Si nosotros estamos... ¿Dónde estaban esperando ustedes, fiscal, antes? Estábamos cerquita. Yo creo que 20 kilómetros es mucho, por decirte. Solamente que el acceso es un lugar muy complicado. Recién hoy terminamos de trasladar la avioneta, porque los recluidos llegaron muy tarde ese día, los hechos después de las 12 de la noche, porque el lugar es muy complejo. ¿Y ustedes una vez que aterrizó la avioneta, ahí se fueron? Ahí, claro, ahí empieza la amalgama de, si no es menos, la distancia. Pero nosotros, el punto de referencia para que nosotros ingresemos al inmueble es ya el avión ahí y ya iba aterrizando. Y ahí empezamos a acelerar para ingresar al lugar. ¿Y ustedes tenían información que esa mañana aterrizaba a esa hora la avioneta? Sí, yo me iba con la precisión de que tenía la información de inteligencia que recibí. Es una avioneta que trasladaba más de 300 kilos de droga, y con identificados ya a las personas que sí efectivamente estaban en el lugar y que después se efectuó la detención, ¿verdad? Doctora, ¿y los policías detenidos, todos dispararon?
Yo hoy no te podría dar la respuesta. Ellos se hicieron todas la prueba de pólvora, incluyendo la ropa. Y bueno, vamos a esperar los resultados de los relatos. Mira que lo que yo hago es recabar los relatos de todos los que estuvieron, claro, inmediatamente. Los civiles, por decirte así, las personas detenidas, que serían los civiles, no efectuaron disparos. Ellos tenían 2 armas en ese momento, dos armas que fueron identificadas. El resto de las armas ya es de la Policía Nacional y son... ¿Corrió peligro algún agente de la SENAP? Sí, yo creería que sí. Yo creo que hay algunas imágenes de la avioneta, cómo quedó la avioneta. Tuvimos nosotros que trasladar esa avioneta en piezas porque ya no puede, la capacidad de volar no se puede. Tuvimos que desarmar y hoy se llevó a las Fuerzas Armadas a depositar porque ya, sí. Los pilotos y los mecánicos que hicieron el análisis de la avioneta dijeron que no estaba en condiciones técnicas ya de volar. O sea, el tiroteo fue lo suficientemente intenso y cercano como para que alguien pierda la vida. Sí, y yo creo ahí eso le dije justamente hoy al ministro, un poco destacar el profesionalismo del grupo de los agentes de Fuerzas Especiales y de la SENAT que hicieron el primer ingreso, porque fue muy rápido para contenerles. Ellos eran 12 personas en el lugar y nosotros ingresamos con 6 personas para hacer, por decirlo, el asalto inicial, que es lo que se hace cuando aterriza una avioneta. Ahora, ministro, ¿hay también alguna sospecha de que esta gente fue enviada también por el director regional de la policía? Es muy difícil de determinar. Hoy, por lo menos, a menos que Lorena maneje otra información allá del campo de acción, no estaba prevista la presencia de la policía en ese lugar, ¿verdad, Lorena? No estaba prevista que estén efectivos policiales. Fue un ¿verdad? escenario que a nosotros nos sorprendió, porque era un escenario que aparentemente nosotros teníamos controlado por la información de inteligencia con la que estábamos trabajando. Es una investigación que se inició el 8 de marzo, la mía. Entonces, ese escenario con los agentes policiales en el lugar era una circunstancia no posible. Ahora, ellos te dijeron algo, fiscal, porque me imagino yo que el que no tiene nada que ver y fue sorprendido en una situación así, sabiendo lo que le espera, porque acá estamos hablando de 10 años de cárcel como mínimo. Entonces, va a tratar de defenderse efusivamente, digo. El jefe del grupo se presentó, me dijo, yo soy el jefe de grupo, nosotros estamos acá por una comunicación que le hicimos al fiscal Jorge Encina, y están en un allanamiento, le digo yo, ¿dónde está el fiscal? Y sí, nosotros le comunicamos este evento. ¿Cuándo? Entonces yo ahí me comunico con el fiscal Jorge Encina y le digo, Jorge, yo estoy en un procedimiento donde hay agentes policiales, vos estás viniendo. Fiscal antidroga de San Pedro, sí, ¿verdad? El fiscal antidroga. Entonces me comunico con él y me dice, no, Lorena, yo no tengo ninguna información del procedimiento. Es más, sí tengo una comunicación, que es la comunicación que hace habitualmente o que se hace habitualmente porque el Código Procesal así exige que la policía cada vez que va a hacer un procedimiento te comunique, pero comunica actividades investigativas en la zona. Acá hay una cosa que tenemos que diferenciar. Ellos estaban en un inmueble, propiedad privada, que tenía un acceso, había una familia que vive enfrente. Es decir, ellos no podían estar en ese lugar sin ninguna autorización judicial y mucho menos sin... A no ser que les permitan entrar. No, pero ni aún así, porque imagínate que en el lugar nosotros ejecutamos la detención del propietario del inmueble y el propietario del inmueble estaban en discusión con ellos en el momento que nosotros ingresamos. Está detenido hoy el propietario de ese inmueble, que es el que facilita la pista clandestina. ¿Y los otros agentes policiales no trataron de defenderse? Sí, esa fue la primera conversación que yo tuve con ellos. Entonces de ahí yo trato de qué sé yo, confirmar lo que me estaban planteando y le comunico. Primero me comunico con Jorge Encina y él me envía esa comunicación que le hicieron los agentes policiales que data del 8 de mayo. Pero es una comunicación que creo que está por ahí. Comunicamos que realizaremos actividades investigativas en la zona. Y mencionaron una coordenada. Entonces inmediatamente nosotros verificamos la coordenada y creo que está a 49 kilómetros, si no estoy equivocada, del lugar. Esa fue la conversación. Después yo le comunico la situación al comandante ya vía telefónica, qué sé yo, en ese tiempo
Y esperé, y estuvimos muchas horas y hasta hoy no hay una respuesta. Sí sé que el director de zona ha sido destituido y es el único que tiene la facultad de coordinar varias fuerzas, porque ahí no estaban solamente agentes policiales de inteligencia, sino de GEO, personas asignadas a comisaría del lugar. Entonces, es una amalgama de varias instituciones que estaban concentradas. Y el jefe de ese grupo que habló inicialmente con usted, doctora, él le dijo a cargo de quién él estaba, porque esos que estaban ahí estaban a cargo suyo, pero él a cargo de quién estaba, Sí, y quién le me dijo autorizó al que vaya a ese que lugar. estaba a cargo del jefe de inteligencia. ¿Y el jefe de inteligencia De le dijo? Asunción. De Asunción. ¿Y el jefe de inteligencia comprobó? No, porque nosotros Sí. todavía no nos abocamos a indagar sobre la línea de rango y de responsabilidad con respecto a las otras personas, ¿verdad? Ayer anoche presentamos imputación, así que a las 23 horas más o menos, y hoy el juzgado ya aplicó las medidas. ¿Cómo puede pasar? Y ya están detenidos. Sí, están con orden de prisión preventiva Pero ya. eso significa, fiscal, en términos jurídicos, tengo tu de que vos tenés plena sospecha de que ellos estaban dando cobertura. Hoy los hechos fácticos que tengo dan cuenta de una avioneta con 300 kilos de cocaína, sin una orden judicial, sin una comunicación a ninguna autoridad competente que les habilitaba a estar en el lugar. Hoy ellos están procesados por una conducta que describe la ley 1340, que es cuando el agente policial encargado de comunicar omite alguna de las conductas previstas en nuestra ley de drogas, y esa es la imputación que tenemos contra ellos. Y aparte de eso, extorsión agravada. Estos son los hechos que hoy el Ministerio Público les imputó, ¿verdad? A la vuelta de la pausa te quiero preguntar si los otros hablaron, fiscal. Si digo, los civiles, Sí. incluyendo el boliviano, ¿verdad? Que era el piloto, sí hablaron. Eso es la vuelta de la pausa. Bueno, fiscal, ministro, ahí ya tenemos la foto de la avioneta. A ver si podemos ver, Fito, la foto. Ahí está como la doctora quería mostrar justamente cómo fue el enfrentamiento y las secuelas, en este caso, doctora, de cómo quedó la avioneta, ¿no? Sí, justamente. Ahí están los impactos. ¿Esa qué parte sería? El fuselaje. Sí. Parece la parte del motor. ¿Ya no pudo funcionar la avioneta, fiscal? No, ya no. Es decir, por recomendación de los pilotos y los mecánicos que estuvieron, nadie se animó a traer, entonces tuvimos que desarmar. La parte del ala, la parte del combustible. ¿Y los civiles, fiscal, te hice la pregunta antes de la pausa, los civiles no dijeron nada, no hablaron? Sí, ellos declararon, contaron cómo se dio, no negaron los hechos en cuanto a la porción fáctica que hace al tráfico de drogas, dieron información importante con respecto a cómo se dio la dinámica desde la incursión de los policías hasta la llegada de la Senat, y aportaron datos importantes. ¿Y qué dijeron sobre los policías? No, dijeron inicialmente que todos estos disparos ya se dieron antes de nuestra llegada. Tratando de cubrir a los policías. No, en absoluto, sino que ellos dijeron que gracias a que nosotros llegamos al lugar, es que otra hubiese sido la historia de ellos. Con respecto, eran muy agresivos los agentes policiales con ellos. Eso es el relato. ¿Y cuánto tiempo antes que ustedes estaban llegando? Y tiene que ser inmediato, no puede haber mucho tiempo por la información que te estoy dando. Pero ellos ya estaban, en nuestro escenario estaban ya un grupo cuerpo a tierra y otro grupo tratando de... Todos estaban, los civiles, gente muy tranquila, no era gente que peleaba. No, sí, uno conversa con ellos, es gente que asumieron que esa es la actividad de ellos. Y ya están ahí en el horno, entonces no tienen nada que hacer. No sé si no, pero técnicamente yo creo que van a buscar jurídicamente algún mecanismo de defensa. Pero entonces fiscala, hubo disparos por parte de los policías contra ellos. Sí. ¿Eso le eximiría un poquitito a los policías o no? No, yo creería que no. Es decir, ¿cuál es la justificación del equipo en un lugar como ese y con esta situación? Porque no es solamente que estaban disparando, sino ejercieron ciertas conductas coactivas con ellos en el lugar. Ese es el relato que ellos dan. ¿Cuáles son las conductas coactivas? Muchas. Extorsión.
Sí, ellos están hoy procesados por extorsión agravada. También. Sí. Y ellos, nadie quiso declarar a los policías. No, ninguno. Todos se abstuvieron. Así mismo. ¿El dueño del local allanado es pariente cercano del gobernador? ¿Ustedes manejan algún dato sobre eso? Sí, el nombre es el señor Ramón Jiménez. Sí. Ahora, el vínculo, el parentesco yo no manejo. Ya, yo no sé si ustedes manejan ese dato, si es pariente del gobernador Jiménez. Carlos Jiménez creo que es el gobernador. Sí, no tenemos certeza aún a la fecha, pero lo que escuchamos es que tienen algún grado de parentesco, ¿verdad? Pero en la zona se hablaba permanentemente de que esa pista era utilizada para el ascenso y descenso de aeronaves. Era algo que se conocía aparentemente. De hecho, esa misma mañana, el viernes, conversaba con unos colegas vuestros de Radio Ñasaindú en Santaní, y cuando hablábamos recibió una llamada de la zona, aparentemente gente cercana, una escuela cercana al lugar donde se estaba haciendo el allanamiento, y le relataban al periodista que se escuchó disparos y que docentes y alumnos tuvieron que hacer cuerpo a tierra por temor justamente a los proyectiles, ¿verdad? O sea que en la zona se conocía, eso ya mucha gente relató después, ¿verdad? Y aparte de las imágenes que estamos viendo, ya hay también testimonios en el lugar de que efectivamente fue un enfrentamiento, y rescato lo que dijo Lorena. Esto podría haber sido una masacre, ¿verdad? Esto podría haber sido una masacre si es que no se sabía sobrellevar esa situación, ¿verdad? Porque evidentemente ambos bandos estaban preparados para hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Para combatir, ¿verdad? Y por fortuna y destreza creemos nosotros de que no se llegó a tener tan siquiera heridos, ¿verdad, Lorena? ¿Verdad? Sí, no hubo heridos. No, ¿verdad? no hubo. Y los disparos en la aeronave demuestran el nivel de enfrentamiento que se dio en ese momento, ¿verdad? Escuchaba yo comentarios de que iba a pasar, ¿verdad? Si finalmente la gente de la Senado no se iba tan preparada, por decirlo de alguna manera, o los grupo especial, y los policías terminaban matando a sus propios camaradas, ¿verdad? Y quién después iba a decir que efectivamente fueron ellos y no los civiles que estaban ahí. O sea, muchas hipótesis al respecto, ¿verdad? Que por suerte no ocurrió, ¿verdad? No, por suerte, eso es cierto. Justamente eso conversamos nosotros, porque el escenario fue muy... Es decir, fueron 12 personas las que estaban en el lugar. Es decir, no fue un escenario sencillo, además de todas las agresiones con las que ya fuimos recibidos, luego administrar un escenario después, porque cada uno en ese momento quería ejercer algún tipo de legalidad con su procedimiento, ¿verdad? Entonces fue complejo administrar una situación así. Bueno, fiscala, te agradezco mucho. Muchas gracias, ministro. No, pues por favor, al contrario. Bueno, de mi parte, felicitarte, fiscala. Gracias. Por el operativo. No fue sencillo. ¿Vos no tenés miedo de perder la vida en un operativo así, fiscala, nunca? Ay, Germán, no pienso en tantas cosas. No, capaz que de ahora ya empecemos a pensar algo así. No, porque viste que te vas en un lugar donde sabes que están gente pesada. Sí, pero o sea, mira, no te vas al jardín de infantes precisamente. Claro, es una posibilidad hoy muy seria y alta, ¿verdad? Pero nos vamos con un trabajo de inteligencia, algo planificado, algo, es decir, cuando yo pregunto dónde vamos a entrar, hay niños, hay armas, nosotros ya nos vamos con un escenario que siempre ocurre esto que ocurrió, ¿verdad? No teníamos previsto que estén estos policías dentro del escenario, pero era un escenario que aparentemente tratamos nosotros de prever, es decir, las conversaciones y los equipos de trabajo que se hacen antes de los allanamientos te dan cuenta. Si yo pregunto, ¿hay arma? ¿Hay niño?
tenemos esta posibilidad, qué riesgo, si nos vamos tratando de prever, no siempre vamos a tener el mejor de los resultados, ¿verdad? Pero sí nos vamos coordinadamente, y ahí esta vez no se hizo solamente un allanamiento, se hicieron 3 allanamientos de forma simultánea en la zona y en la misma causa. O sea, fue un trabajo grande, coordinado, y por suerte no hay nada que lamentar. Gracias, fiscal, muchas gracias. A Gracias, ustedes. ministro. Nos vemos, Germán. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, Patricia, lo de Cerro Porteño, ¿tenemos material sobre Sí, lo un ocurrido muerto. hoy con hinchas cerristas? Un joven de 23 años, la víctima fatal en este caso. Fue asesinado entre hinchas, el comando La Plaza, o sea, el comando uno Grupo Comando y La y Grupo Plaza La otro, Plaza, se enfrentaron ahí en Villa Elisa, en el estadio de Sol América, antes del partido, y bueno, finalmente uno En falleció. medio de todas las personas que iban ahí que no tenían nada que ver. Nada que ver, Sí. exactamente. Tenemos material, a ver, por favor. La guerra entre barras inició a las 18:30 horas, aquí sobre la avenida Pompoleski y Caapucú, e involucró a las barras del Club Cerro Porteño, La Plaza y Comando. el sonido ambiente, Resultó sí, es que- víctima fatal Matías Ahí Sebastián está, Ortega, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. años de edad, supuesto integrante de la Hay un barra problema Brava. técnico. Estos fueron los que 17 fueron detenidos, decía la compañera Clara Acevedo, ella llegó hasta el lugar. 17 detenidos hasta ese momento, ¿verdad? Un fallecido. Para asesinar al joven. Otros 2 jóvenes. Ahí están. que también Ahí está la imagen de un fueron trasladados al revólver. Hospital del Trauma. En total, 17 integrantes de la barra del Club Cerro Utilizan Porteño el fueron fútbol detenidos para al finalizar el delinquir. Directamente ya van Sí. armados, Germán. Si voy a llevar armado es porque te va para matarle Para a alguien. matar. No hay otra excusa que no pueden poner excusas, Germán. Se van para matar. De nunca acabar. Lastimosamente todo esto, Patricia. Es así. Mañana seguramente en los distintos espacios informativos de Noticias Paraguay vamos a estar ampliando. Mañana temprano Vamos a con hacer. Fito solamente vamos a hablar ya de esto. Así es. Nos vamos, Patricia. Nos vamos. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días más.